años, ¿no? La señorita 40 años. La señorita 40 años es el book donde nosotros vamos a mandarla a la peluquería, le vamos a hacer un buen maquillaje, la vamos a tener 3 o 4 meses haciendo gimnasia y todo tipo de pilates y lo que sea, y vamos a presentar nuestra mejor señorita de 40 años para el torneo de 40 años. Como es sub 40 el torneo, no vamos a mentir y decir que la señorita tiene 35 años. Y con esto me refiero a que mucha gente presenta una información que cuando se empieza a analizar tiene inconsistencias, o bien cuando llega el momento de hacer el due diligence para ver si realmente lo que me están vendiendo o lo que yo estoy queriendo comprar es lo que me presentaron, no coincide. Y entonces esto es malo. Por eso esta idea de la mejor de 40 tenemos, no decimos que tenemos una que tiene 34 y participa en el torneo de la sub 40. Decimos que tiene 40, ¿ok? Lo que tiene que contener básicamente un book es los dónde y cómo. ¿Qué son los dónde y cómo? Es muy importante, si no lo tienen la compañía o no tiene un consultor económico, lo que fuera, tiene que conseguir para hacerlo, es el contexto de la economía internacional y local para que nosotros le demos un marco económico internacional, regional y también local, donde nosotros estamos pensando que está esta compañía y cómo es que lo que hemos proyectado es consistente con cómo nosotros estamos viendo el mundo. Uno me podría decir, bueno, cualquier departamento de research de un private equity fund tiene sus asesores o la gente que está investigando o analizando las coyunturas. Claro, el tema es que la impresión que hay que dar es que somos nosotros los que sabemos perfectamente en qué mundo estamos haciendo este proyecto y por qué estamos buscando inversiones. O sea, si yo en este momento saliera con un book a buscar inversiones, estaría haciendo algo bastante difícil de entender, porque este no es un momento donde se estén decidiendo inversiones, este es un momento donde los inversores están agazapados mirando, pero donde no están recibiendo propuestas, porque este no es un momento para decidir. Ahora, si yo no demuestro a través de la introducción, que sería el primer capítulo, el book sería como un libro de varios capítulos. En el primero yo cuento cómo está el mundo, cómo está la región y cómo está mi país, porque después voy a ir desembocando en una estrategia que tiene que tener como contexto ese mercado que yo conozco y que es un mercado que es consistente con la actividad internacional y con la actividad local. Entonces, la primera parte yo digo, en este mundo que estamos viviendo y cuento cómo crece el PBI, el consumo, la inversión, las exportaciones, el comercio internacional, cómo los países están viendo que salen de esta crisis. Bueno, cuando termine ese capítulo, que son unas 30, 40 o 50 hojas, voy a entrar en la estrategia empresaria. Voy a contar cuál es la estrategia y si la compañía es una compañía que no tiene escrita la estrategia, hay que escribirla o hay que decodificarla. Si yo voy a llevar un book para conseguir inversiones a algún otro país donde esto es más normal, lo razonable es que haya una estrategia y si la compañía no la tiene que escribir o tiene que haber gente que trate de decodificar y ponerla. Me refiero, cuando hablo de estrategia, no solo a visión y misión, sino también a la estrategia comercial, a los canales de distribución, cómo vamos a vender más, si estamos proyectando escalabilidad o que estamos buscando funding porque queremos escalar, o si la queremos vender para decir, esta empresa es muy buena, pero yo no tengo el financiamiento para llevarla a donde puede llegar. Así que
esto es lo que hacemos. Lo próximo es llevar ahí 50 hojas más. Otras 50 hojas o 30 o 40 con la evolución económico-financiera de la compañía de los últimos 3 ejercicios, por lo menos. Si son 5, mejor, pero si son 3 está bien. Eso es análisis tradicional, el que hace cualquier banco, cualquier empresa. Y esto está bueno. Luego hay que contar en otro capítulo cómo es la cultura de la organización, qué tiene que ver con el carácter del directorio, de los accionistas, y ellos cómo van a encajar con los posibles socios, si es que va a ser una sociedad donde va a haber porcentuales. Si la compañía la van a comprar, es menos importante, pero es importante sí conocer cómo es la cultura del gerenciamiento. Con cultura me refiero a valores y también a mitos, a realidades, a creencias guía, creencias diarias. Todo eso tiene que ver con cultura de la organización. Luego, a los inversores les gusta ver lo que llamábamos en mi época de estudiante el presupuesto financiero, que no es la proyección de flujos para sacar una evaluación con DCF, simplemente es el presupuesto financiero caja a caja, cuánto va a ir entrando y cuánto va a ir saliendo, para saber de qué manera va a producirse el repago independientemente de lo que es el valor. Y por último, va a haber que hacer una evaluación que no tiene nada que ver con la que aprendemos en las universidades, si bien es una base y está bueno que nosotros enseñamos a hacer una evaluación por DCF, Discount Cash Flow, a una tasa o algo. Cuando salimos desde la Argentina a buscar dinero, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un modelo muy a medida, tenemos que armar un modelo muy a medida porque somos un país emergente. Un país emergente tiene una lupa, como esta así, tiene una lupa con la cual se mira mucho, sobre todo si es Argentina, un país que tiene una historia de incumplimientos y de recuperaciones y caída permanente. Entonces eso es algo que también es muy importante, pero hay modelos especiales. Pero bueno, DCF, Goodwill, hay muchas maneras de evaluación y el experto, el que esté detrás, va a haber alguien que va a estar piloteando esto. Él va a decir qué es lo que necesita y nosotros se lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer una vez que ya tenemos listo el book es identificar al potencial inversor. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, son muchos años de conocer mucha gente que está en estas estructuras que tienen cierto desarrollo financiero, porque no se puede salir a vender una compañía o a buscar inversiones tirando folletos desde un helicóptero, porque todo el mundo se va a enterar que estoy buscando plata o que estoy buscando vender y se van a producir una serie de inconvenientes. Primero, van a pensar que estoy con problemas. Segundo, la gente que trabaja en la compañía entra en un estrés importante porque en realidad nadie quiere digamos, todo el mundo tiene resistencia al cambio. Van a venir nuevos accionistas, van a comprar la compañía, ¿cómo sigue mi vida? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. De hecho, más adelante se van a firmar acuerdos de confidencialidad y también va a haber que tomar muchas premisas porque esto no puede estar en manos de mucha gente. Entonces va a haber un confidential agreement, va a haber un non-disclosure, va a haber una cantidad de documentación para que esto sea de un perfil muy bajo, casi invisible. Entonces, elijo a uno y es aquel que me permite, el que tiene más probabilidades asociadas de ocurrencia de que la operación se haga. Tengo que diseñar el perfil. Una vez que tengo el perfil,
yo voy a ir a buscar a ese. ¿Voy a tener otro más? Sí, por supuesto voy a tener otro más. Pero no voy a empezar con los dos juntos. Voy a empezar con uno y el otro va a entrar a la cancha si se me empieza a encaminar el primero para tener dos opciones y poder negociar con cierta cintura. Muy bien. ¿Qué filtros tiene un inversor? Bueno, hay algunos filtros, ¿no? Cuando llega el objeto, digamos, el sujeto de la inversión, van a ver qué orientación hay hacia el mercado y hacia el negocio, ¿no? En el caso, quiero aclarar esto, en el caso de los startups, cuando vienen unos jóvenes de una universidad que tienen una idea, mucha imaginación, muchas ganas y todo eso, esto va a ser más fuerte, ¿no? Cuando ya entra en algo más estructurado. ¿Por qué? Porque los inversores miran más hechos y no tanto palabras. Está bien es imprescindible hacer una buena presentación, tener facilidad de palabra, tener muy claro a dónde vamos, tener los números, está bárbaro, pero tiene que haber hechos, tiene que haber cosas contundentes para poder obtener la atención. Bueno, en el caso que haya marcas, patentes, licencias, todo eso tiene que estar todo muy verificado porque en el due diligence, si no, se cae la operación. Más adelante le cuento qué es el due diligence. La compañía tiene que tener fuentes de ventaja competitiva que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Tiene que tener sustentabilidad, porque alguien que viene a invertir, aunque sea un fondo que viene a entrar y salir, ¿no? Que tiene una estrategia de exit de 5 o 7 años, igual son 5 o 7 años, tiene que tener un atractivo, digamos, competitivo, además de tener atractivo financiero, que esto es indispensable. Si no hay atractivo financiero, no hay inversores. Así que esto no es ni siquiera motivo de conversación. ¿Qué descarta o qué suma en toda esa pila que yo le conté que puede haber acá, así una pila de gente que está buscando dinero? Yo estoy compitiendo no con gente que tiene el mismo proyecto que yo, sino con gente que tiene diferentes proyectos. Yo tengo una compañía electrodoméstica, el otro tiene una textil, el otro tiene una metalúrgica, una metalmecánica, y eso está bien, pero competimos por dinero, no competimos por cuál es la mejor electrónica o cuál es la mejor de electromecánica o lo que fuera. Competimos por un dinero que hay, que es limitado, que tiene una tasa de rendimiento esperada y que mi proyecto tiene que ser mejor que el del otro porque entonces ahí voy a ganar. Yo usaba mucho la figura de ser candidato. El book es el que me da acceso a mi candidatura. Es como cuando busca trabajo la gente el currículum, ¿no? Que van avanzando y hay 10 currículum y queda 3 y después de los 3 va a quedar uno y ahí va a ser donde se va a invertir. Tiene que tener un buen brief. ¿Qué es un buen brief? Es, antes de yo llevar mi book, voy a llevar un brief de 5 o 6 páginas, 10 páginas si es mucho, para que el fondo que va a estar interesado pueda leerlo. Y tiene que tener un cierto atractivo. Si no es atractivo, aunque pase el brief, si la introducción del book, que son las primeras 3 hojas, tampoco son atractivas, bueno, va a cambiar de posición, va a estar acá arriba y va a pasar abajo, independientemente de la injerencia que tiene quién es el que trae el book, porque quién es el que trae el book es muy importante. No es lo mismo hace 20 años o 30 años llevar una compañía a un, no sé, Advent International, que alguien que dice buenas tardes, me enteré que ustedes tienen fondos y que no es lo mismo. Entonces, eso le da prioridad también, por eso es importante tener un financial advisor. Los líderes del proyecto son importantes también porque
cuando los van a conocer, los van a descartar, sobre todo cuando son startups o cuando son cosas que están iniciándose, porque hay gente que no conecta ideas, ¿no? Lo que en economía llamamos las consistencias macro. Bueno, en estas actividades hay consistencias entre lo que dice que van a vender, lo que están vendiendo, lo que es el mercado internacional y lo que está pasando. Y entonces las ideas conectadas. Obviamente los antecedentes del management va a ser muy importante, ¿no? Si es gente experimentada, entrenada y tiene un liderazgo, bueno, eso va a sumar realmente mucho. Hay dos clases de inversores, básicamente la primera distinción es entre dos inversores, los estratégicos y los financieros. Los estratégicos son aquellos que conocen el mercado. Por ejemplo, yo soy Pepsi-Cola y estoy en Estados Unidos y voy a vender la empresa. Coca-Cola sería un inversor estratégico que compraría una división o compraría toda la Pepsi-Cola con el objeto de tener toda la cola del mundo o con el objeto de fundirla para quedarse solo con Coca-Cola. Hay muchas razones por las cuales a veces una compañía hace una adquisición estratégica y tiene el objeto de inhibir a esa compañía de seguir peleándole market share. La idea es que no moleste más y para que no moleste más lo mejor es comprarla. A lo mejor fundirla o fusionarla no tiene mucha diferencia. Luego están los financieros, son los que vienen a invertir por un tiempo y se van a ir. O nos vamos a ir nosotros, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay muchas clases de inversores financieros. Las rondas de financiamiento son más o menos estas. Si empezáramos con una startup, primero tenemos que tener Friends and Family. ¿Quién es? Es mi tía que me prestó $5.000 para hacer una compañía de, no sé, o plataformas de alguna cuestión, y entonces lo podemos ver desde el punto de vista de la familiaridad. Algunos dicen las 3 F, ¿no? Friends, Family and Fools. ¿Por qué? Porque en general muchas veces esos proyectos no prosperan y entonces tiene que ser alguien que tenga un espíritu de riesgo fenomenal, ¿no? Sobre todo los tíos que después no cobran o las abuelas. La próxima es el Angel Investor, que es gente que tiene dinero, de repente el presidente de una compañía o el director de una compañía multinacional que durante mucho tiempo gana mucho dinero y que pudo tener ahorros y que está pensando que en algún momento lo que va a hacer es invertir en una compañía para después dirigirla. Puede ser otras opciones, el dinero puede venir de cualquier lado. Hay en esta instancia organizaciones, ángeles de inversión, pero también hay, le podemos llamar de la misma manera a otra gente que está no tan a la vista. La próxima ronda, cuando ya salimos y estamos en marcha, o cuando ya es una empresa en marcha, es el Venture Capitalist, que es un inversor institucional que está más estructurado, que conoce el negocio bien en el que va a invertir, pero que tiene una mentalidad financiera. No le hables de lo hermoso que es esta cortadora de bolsillos de pantalones blue jean, porque me interesa. Me interesa cuánto pone, en cuánto tiempo lo recupera, qué tasa de retorno va a tener, en qué momento va a ser el nivel de máxima exposición y qué probabilidades de éxito y de escalabilidad tiene la compañía. En el anteúltimo lugar vamos a llegar, suponte que ya tenemos una empresa donde tenemos que buscar 50, 60, 70 millones de dólares, va a ser un Private Equity Fund, que es ya un inversor, un fondo de mucha categoría, donde también ahí hay diferencias de monto, de actividad y de participación en las ganancias. Ya vamos terminando porque después todo el resto del tiempo vamos a hablar de lo que ustedes quieran.
el tema es, en estos casos hay fondos que no invierten menos de 10 millones de dólares o menos de 50 millones de dólares. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque lo que viene después, que es una especie, lo que se llama el due diligence, y todo lo que es el costo operativo que tiene mirar una compañía, cuanto mayor es la inversión, menos es la incidencia del costo que tiene mirarla, sobre todo si lo tienen que pagar los que están mirándola. O en el caso de que contratan o tercerizan el precio que hay que pagar. Otros no tienen problema de monto, pero tienen problema de actividad. Te dicen compañías forestales no miramos, compañías aéreas no, compañías de viajes no. Por ejemplo, en este momento, si fuera, no estarían mirando, qué sé yo, algunas actividades que parecerían que por un tiempo van a tardar en recuperarse, y como es un inversor financiero, el tiempo cuenta, y cuenta mucho, ¿verdad? Entonces, la actividad. También están las participaciones, ¿por qué? Porque está el inversor institucional que tiene, no sé, por ejemplo, no sé, no quiero dar nombres, pero por ejemplo, un inversor institucional tiene 10 fondos, uno de 500, uno de 800, uno de 700, uno de 900. Todos tienen inversores que han puesto dinero y se les ha ofrecido una tasa de rendimiento que hay que alcanzar en el medio de la compra y venta de las compañías, para lo cual, al finalizar el tiempo para el cual se hizo ese fondo, todas las compañías tienen que estar vendidas o tiene que haber algún acuerdo previo antes de que se termine el tiempo establecido. Entonces, tenemos inversores que invierten para ser minoritarios, no les interesa, o sea, alguien maneja muy bien una compañía, no sé, por ejemplo, el grupo Techin maneja muy bien su compañía, entonces yo lo que quiero es tomar 5% de Techin, de todo el grupo, 10% del grupo, y que la manejen ellos. Una vez por mes me informan cómo va la cosa. Pero tenemos otros que quieren tomar la posición mayoritaria con el objetivo de tomar las decisiones. Entonces, bueno, 51%, los 2/3, lo que fuera, eso también forma la idea de qué es lo que van a mirar o lo que no van a mirar en ese tipo de fondos. Y por último está lo que es la IPO, que es la oferta inicial pública, que es esa foto que uno tiene en la cabeza. ¿Vieron cuando comienza la ronda en New York Stock Exchange, donde alguien va por primera vez y golpea con un martillo y comienza la rueda? Bueno, esa es la última instancia cuando ya las acciones de la empresa salen al público. Podría ser que el Private Equity Fund tenga como objetivo comprar a la compañía para después sacarla, después de ponerle una inyección y hacerla crecer, sacarla a la bolsa. Muy bien. Ok. Vamos a tener en cuenta esto. No todos los inversores van a obtener la misma tasa de retorno, quiere decir, nos van a pedir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha ilusión en esto, ¿no? Hay mucho nombre de personas. Piensen en alguna empresa argentina exitosa de plataformas o de lo que fuera, que tiene una evaluación muy alta. Recuerden, no, ayer me enteré de una compañía muy importante, que en los últimos 3 meses de comercio, el comercio, digamos, electrónico, en los últimos 3 meses alcanzaron el volumen que esperaban para el 2023. O sea que en 3 meses crecieron 3 años. Saben, hay una compañía que valía algo como 30.000 millones y vale 50.000 ahora. No le digo quién es, pero se imaginan quién es. Pero también hay mucha fantasía. A lo mejor alguien se cree que tal persona es el dueño de la compañía que vale 50.000 millones. No, no es el dueño. Es el empleado más importante, que viaja probablemente en first class, que tiene un número interesante al año y que tiene un porcentaje pequeño, porque
en todas las rondas anteriores de financiamiento que estuvimos viendo, fue perdiendo lugar. Cuando yo tengo una compañía de $100.000 y que factura, no sé, 300.000 y estoy yendo para facturar 5 millones y alguien va a poner 5 millones, obviamente no voy a seguir con el porcentaje accionario que tenía antes, así que me voy a ir quedando poco a poco sin compañía. Entonces, no todos van a tener la misma tasa de rendimiento, no todos asumen el mismo riesgo y no todos tienen el mismo plazo de salida, porque esto tiene que ver con los fondos que vienen, que pertenecen a un fondo cerrado que tiene que tener un final. Muy bien, resumiendo, entonces, armamos el plan de negocio o el book, identificamos al potencial inversor o a los potenciales inversores, presentamos la empresa. En el caso que hay un asesor financiero, el asesor toma al inversor y se lo ponemos en la mesa al que va a negociar y asistimos a una de las partes generalmente, a veces a las dos. Son dos sistemas, uno es utilizan los ingleses y el otro, donde puedes estar de los dos lados, y el otro es más americano, ¿no? Donde hay uno de cada lado de lo que son asesores financieros. Los presentas para que negocien, se va a firmar lo que se llama un term sheet, que es una pequeña hoja de no más de dos páginas o 3 páginas, donde están las condiciones en que se arranca. Se fija un precio potencial que puede tener la compañía. Esto no significa, esto quiero recalcarlo, no significa que a ese precio se vende, porque hay mucha gente que da como hecho que ya está, una vez que firmó el term sheet, ya vendió la compañía y empieza a gastar dinero a cuenta, si es que la vendió totalmente. Bueno, se van a llevar mucha sorpresa porque no es así. Después de eso hay lo que se llama un due diligence, donde van a pasar 60 o 90 días de acuerdo a lo que decida las partes, a lo que acuerden. Si yo tengo que dejarlos entrar adentro de mi empresa, le voy a decir que no más de 60 días va a durar esa auditoría, que consiste en una auditoría legal, una auditoría impositiva, fiscal, una auditoría puede ser ambiental y una de gestión. Y si son los que compran, ellos van a querer 90 días. Entonces llegaremos a algún acuerdo para el due diligence, para el plazo. Cuando lleguen al final, tal vez hayan encontrado algunas cosas que están mal. A lo mejor la auditoría encontró que hubo un impuesto mal pagado. Se abre una cuenta de escrow account para que es como una cuenta de garantía, es como si abrimos aquí en la pared una cajita y decimos, bueno, la compañía valía 50 millones, pero como hay una deuda potencial de 1 millón porque pagaron mal un impuesto, te vamos a pagar 49 y este millón lo vamos a guardar. En el momento en que prescriba esa deuda, entonces ahí va a estar el otro millón y esto va a estar bueno. La negociación final, la negociación tarda, ¿eh? Esto que estamos viendo ahora de la reestructuración de la deuda, a mí me daba mucha risa cuando los periodistas decían, en marzo es el deadline y si no está arreglado ahí, explota el mundo. Una negociación no saben nunca cuándo va a terminar. La negociación puede durar 1 año, puede durar, no sé, he visto de más de 1 año y está bien, porque es lo que las partes están, donde las partes no rompieron lanzas, aunque a veces sí está lo que se llama el apagar la radio en la jerga, donde una de las partes no lo escucha más al otro y como que muestra, es una estrategia como para mostrar cierto desapego a concretar la operación, para subir o bajar el precio, para buscar más o menos interés. Y por último llegará el acuerdo final, donde entonces llevaremos una botella de Pommery y la destapamos. Y después de todo esto que les conté, lo mínimo que hay que hacer es tomar una copa de Pommery. Bueno, muy bien hecha la introducción.
quedo abierto a que la doctora Comesaña haga digamos, la moderación, a ver si quieren preguntar, de qué quieren hablar. Bueno, si quieren ir levantando las manos, ahí hay un abanito para levantar, así hacen preguntas. Bien. Diego, podés preguntarle. ¿Tenés audio? ¿Tenés micrófono? Sí, estaba apagado, disculpa. Ah, perfecto. Buenas noches, Pablo. Una Buenas consulta. noches, Diego. Sí. Dentro de los métodos así de financiación y demás, también a veces se hablan de créditos no reembolsables y que se dan por parte de gobiernos o incluso de privados para poder desarrollar algún negocio. Dentro de este mundo que cambió de marzo a esta fecha, ¿vos pensás que va a haber lugar para ese tipo de créditos, digamos, de partes de ángeles que no pidan nada a cambio o el Estado que pueda financiar nuevos proyectos o microemprendimientos? Es una buena pregunta, Diego. Yo creo que sí, porque si los estímulos a la demanda agregada no suceden, la economía no va a arrancar. De hecho, en este momento hay abundante liquidez para poder estimular, pero yo creo que va a haber dinero no solo de creación, sino dinero de préstamos, ¿no? Y seguramente va a tener que suceder eso. Hace solamente unos días hice un posteo recomendando una película, no suelo hacerlo, pero recomendé una película que vi que me impactó mucho. En el año 2018, más de 70 millones de africanos intentaron salir de su lugar y trasladarse a un lugar mejor, ya sea dentro de África o fuera de África, tratando de mandarse con unas balsas a Europa. Es un mundo que, así como están dadas las cosas aún antes de la pandemia, necesita correcciones. El nivel de desigualdad es fenomenal, no es sustentable con las metodologías políticas que conocemos nosotros. Me refiero a democracias, a las democracias occidentales, y entonces yo creo que sí, que los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y así otras entidades, el Banco Europeo, van a tener que ser muy flexibles. Estamos viendo ahora mismo al Fondo Monetario con una actitud bastante distinta a la que solía tener, por ejemplo, con Argentina. Así que creo que sí. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? No me digan que no hay preguntas. Sí, Damián. Damián. Ahí está. Pablo, buenas noches, Mónica, muchas gracias por hacernos participar, por dejarnos participar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Buenas noches. Pablo, quería hacer una consulta respecto, la verdad, en la modelización, excelente, como iniciativa está muy bueno para que nosotros entendamos qué podemos ofrecerles a la gente que se acerca con estas inquietudes. Ahora, yo lo que noto también es que el país ha puesto desde hace unos años, o no unos años, pero quizás en los últimos 2 años, ha puesto como una serie de restricciones, no solamente para ingreso de divisas para que se puedan financiar estos proyectos, sino también para lo que vendría a ser
el reporte de divisas a los fondos mismos. ¿Y cómo crees que podemos llegar a mostrar como una propuesta de valor cuando salimos a buscar estos fondos? ¿Cómo podemos llegar a mitigar toda esta situación que Argentina pone tan restrictiva desde hace tiempo? Bueno, en realidad nosotros tendríamos que, o sea, Argentina tiene que comenzar a buscar inversión sustentable, ¿no? Evidentemente el caso de Argentina es un caso donde va a tener que segmentar. No todas las inversiones son lo mismo, como estuvimos viendo, ni todas las actividades son las mismas. El tema de movimiento de capitales es una fantasía. Lamentablemente, el 90% de los economistas, yo los llamo macroecologistas, ¿no? Lobby, que andan paseando por los sets de TV, tienen una formación ortodoxa y monetarista, digamos, neoclásica, y como en las universidades también se enseña ese marco teórico casi como excluyente. Estoy hablando del 90%, no lo digo yo, lo dice Le Monde Diplomatique de Francia, y solo el 10 somos heterodoxos, críticos, algunos somos heterodoxos críticos, o sea, tenemos que ver con, somos lo que se llamaría heteroortodoxos, ¿no? Nosotros sabemos que eso es una falacia, no es, todos los países tienen restricciones a la entrada y salida de capitales. El problema es que no hay muchos países que hayan tenido en 60 o 70 años interrupciones de los procesos institucionales como hemos tenido nosotros, ¿no? Y que no hayan tenido el nivel de decadencia que se explique de la manera que lo explican estos economistas. Y entonces, las preguntas muchas veces tienen que ver más con preguntas formadas con una opinión que se va consensuando de tanto repetirlas, que no son reales. Chile tiene restricción al acceso a la entrada y salida de capitales desde Pinochet hasta acá. No lo movió, sin embargo, Chile tiene inversiones. Lo que le parece raro a alguna gente es que no haya inversiones, como así le parece raro, decía el presidente los otros días a Angela Merkel, que las grandes fortunas en Argentina no paguen impuestos. Lo decía Angela Merkel, no lo decía Che Guevara, ¿no? Entonces, sí hay mucha letanía hipnótica en los economistas que son los economistas que sponsorean algunos grupos con un objetivo de lograr cosas, y bueno, si uno toma eso y se queda con lo que estudió en la licenciatura y en la universidad, va a tener una visión de la economía muy precaria. No es así, va a poder. A ver, desde el año 70 y tanto, yo estoy en temas que están relacionados con inversión, y desde esa época hubo dictadura militar, radicales con Alfonsín, digamos, el primer gobierno. Después estuvo Menem, después estuvo De la Rúa, después estuvo Duhalde. Siempre hay alguien que esté interesado en invertir en alguna... Argentina es un país muy interesante. Este es otro de los problemas de nuestra baja autoestima, ¿no? Impartida por aquellos que nos venden majestuosidad forastera, ¿no? Argentina es un país extraordinario, alejado de todas las zonas de conflicto mundial. Estamos lejos de Medio Oriente, estamos lejos de Europa, países que han tenido guerras permanentemente. Estamos relativamente lejos también de Centroamérica, donde hay un clima, un ambiente diferente. Estamos en Sudamérica muy bien, ya estamos alcanzando la autosuficiencia energética, somos la segunda reserva de agua del mundo, tenemos 2 cosechas por año, somos productores de alimento para 10 veces la población de Argentina con baja inversión.
nosotros podemos empachar al mundo de comida, habría que industrializarla y las inversiones tienen que venir a eso, industrializar la materia prima, porque China va a África o a Sudamérica a buscar materia prima para industrializar en China. Nosotros tenemos que traer acá a los japoneses, a los chinos, otro tipo de inversión productiva para exportar desde aquí mano de obra argentina y para desarrollar la industria nacional. No hay ningún país en el mundo que tenga un desarrollo de su sociedad donde no se desarrolle la industria. Los países no se construyen con finanzas, se construyen con industria, con imaginación, con talento, con tecnología, con ciencia. No es el dinero que hace el dinero. Claro, cuando uno ya llegó a ser Estados Unidos, porque primero tuvo Ford, tuvo General Motors, cuando es Inglaterra es porque tuvo ferrocarriles, carbón y eso sucede. Así que traten de leer otra bibliografía. Yo les diría, la bibliografía obligatoria es interesante dentro de los programas de estudio, pero hay que buscar otra lectura. Hay que buscar otra lectura porque el 70 u 80% de las cosas que en Argentina se creen y que me toca a veces tener alumnos que vienen de la licenciatura en economía de algunas universidades, que realmente si en un examen llegan a contestar lo que es correcto, probablemente no sea aprobado. Están sesgadas desde el punto de vista ideológico y bueno, lo que no quieren no lo rechazan y entonces dicen cosas así. Nosotros podemos tener restricciones, de hecho yo creo que tiene que haber restricción a la entrada y salida de capitales, porque no tiene ningún sentido llamar a una compañía que gane el 20% en dólares, lo mande a su casa matriz con préstamos de bancos argentinos, con mercado de consumo argentino, y la verdad que no tiene sentido. Todos los países protegen cuando viene la inversión, todos queremos inversión. Yo no sé si quiero tanta inversión extranjera. Quiero inversión extranjera para determinadas cosas, pero lo que quiero es hacer un país más estable y más serio para que los industriales nacionales también se quieran quedar, que han demostrado estar muy por debajo de la altura que uno se imagina que podían estar. Pablo, Sí. tenemos primero a Romina Rubino Sí. y después por el chat nos pidió Mariela la palabra. Así que si quiere empezar Romina y después sigue Mariela. Bueno, perfecto. Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Romina. Bien. ¿Sabes, Pablo? Yo quería consultar, bueno, cuando arrancaste con la exposición, hablabas de los 3 momentos, ¿no? de quiebre en la historia, y bueno, el que estamos actualmente con toda esta situación del coronavirus. Y la verdad que uno ve el contexto, ¿no? A nivel global en Argentina, que es todo tan, digamos, tan complicado, con tanta empresa que está cerrando en situación muy, muy difícil, ¿no? Entonces, al ver que vos planteabas esto de rebote en B con liquidez de sobra, quería preguntarte un poquito sobre tu visión, ¿no? Que bueno, al leer eso o escuchar eso, la verdad que es algo alentador dentro de lo que estamos escuchando y donde estamos rodeados. Romina, yo soy optimista, soy un hombre de fe. Entonces, yo no me imagino trabajar sin fe, y estoy a 4 manos todos los días, ¿no? Estoy haciendo 50 cosas al mismo tiempo. Durante este tiempo de pandemia estoy 12 horas por lo menos sentado acá y digo 12 horas con los intermedios de refrigerio o lo que fuera, y yo estoy viendo esto como he visto otras cosas, ¿no? En Argentina hemos pasado por periodos, y el mundo ha pasado por periodos, donde termina un tiempo y comienza un nuevo tiempo. Yo lo veo más como oportunidad, lo veo más para los profesionales, para los emprendedores, para los ejecutivos, como un momento de gran oportunidad, de gran oportunidad
porque acabo de decir, me decían ayer de la compañía tecnológica que en 3 meses avanzó 3 años, quiere decir que va a haber compañías a lo mejor que van a perder protagonismo, pero va a haber otras que van a ganar protagonismo. Y también va a haber nuevas compañías, y también va a haber nuevos países exitosos, ¿no? Y yo creo que Argentina puede ser un país muy exitoso. De hecho, yo creo con todo mi corazón que Argentina puede ser un país muy exitoso y que va a tener una gran oportunidad. Creo que va a reestructurar la deuda, lo vengo diciendo desde el default de agosto del año pasado, con el famoso reperfilamiento. Bueno, dije, caemos en default, pero vamos a reestructurar la deuda cuando venga el próximo gobierno, como fue en el 2005, que la reestructuramos. Y Argentina tiene una capacidad de recuperación fenomenal. Después de la crisis de 2001, Argentina empezó a crecer 7 años consecutivos a tasas chinas, al 8 y al 9. O sea que nos vamos a recuperar. Pero también el mundo se va a recuperar porque el liderazgo mundial, que en este momento está en manos de Estados Unidos y que podría no seguir en manos de Estados Unidos como en su momento no siguió en manos de Inglaterra, ¿no? Hace un siglo atrás, o menos de un siglo, Estados Unidos pasó a ser la primer potencia. Primero era Inglaterra. Y antes de Inglaterra, y bueno, y estuvo el Imperio Persa, los egipcios, podemos ir por toda la historia. Siempre hay un momento de quiebre, y a mí lo que me parece, es una sensación esto, ¿eh? Acá es todo lo contrario de lo que yo abono, que es la idea de investigar y de ser más, de hablar con conceptualización teórica. Y esto es una sensación de muchos años de trabajo. Yo trabajo hace muchos años, trabajo desde los 12 años, entonces llevo muchos años de trabajo. Yo tengo la sensación de que estamos como estuvimos en 1789, o así a nivel mundial, ¿no? Como que la Revolución Francesa, es un episodio de esa característica, donde no se termina la historia, donde viene un tiempo, no sé si va a ser largo o corto, pero donde viene un tiempo diferente, donde lo que hasta ahora vimos, a lo mejor va a continuar de una manera diferente, va a tener más impulso, menos impulso, y van a surgir muchas cosas nuevas, con lo cual va a haber mucha oportunidad. Recordemos nosotros qué habrá sido, o pensemos qué habrá sido cuando la máquina a vapor, o qué pasó cuando Internet, no hace mucho. No hace mucho yo pasaba de lejos veía una computadora y pasaba por el costado porque tenía miedo que me muerda. O sea, los cambios son tan rápidos, tan vertiginosos, y como nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, sobre todo los jóvenes tienen una capacidad de adaptación, una inteligencia superlativa. Yo lo veo en los cursos donde me toca ser profesor, son tan inteligentes, tienen tanta versatilidad, que yo realmente soy muy optimista. Yo no tenemos que salir de la cuarentena mental, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me llama y habla conmigo, me dice, ¿cómo estás? Le digo, muy bien. ¿Pero cómo? Muy bien. Sí, la verdad que yo la estoy pasando bien, ¿no? La paso mal simplemente porque veo que hay mucha necesidad fuera de mi círculo, por las penurias que tiene la sociedad, porque hablo con dirigentes de movimientos sociales, con sindicalistas, con personas que me consultan o intercambiamos información. Eso sí me produce, y también, por supuesto, los muertos y también los enfermos. Pero la verdad es que tengo optimismo. Esto no va, en algún momento viene la vacuna y listo. O va a suceder que en un momento la pandemia va a tener un declive, así como la economía tiene ciclos, y bueno, tenemos que estar preparados para arrancar. Yo soy optimista. Mariela. Mariela desde Oslo.
¿Me escuchan? Sí, sí. Hace frío, ¿eh? Acá hace un calor tremendo. Muchísimas gracias Allí hace calor, acá hace frío. Sí, acá estamos en verano. Pero Pablo, un gusto saludarte. Sabes que, bueno, que te sigo mucho. Y bueno, la pregunta que te quería hacer, o sea, yo desde mi punto llevo casi 20 años viviendo fuera de Argentina, estudié ciencias políticas y siempre tuve un interés muy grande por, de alguna manera, dar valor en Argentina. Y en un montón de cosas que acabas de decir, coincido con vos en el sentido de que Argentina tiene mucho para ofrecer, pero si hay algo que, o sea, no podemos negar es que, o sea, Argentina no tiene una cierta estabilidad política que hace que muchas empresas, te doy un ejemplo clave, Norwegian se acaba de ir de Argentina, o sea, tenía todas las mejores intenciones de o sea, agregar valor y crecer, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que creo que a nivel político, nosotros como ciudadanos deberíamos de alguna manera unirnos seriamente y entender que para poder generar inversión o para que o sea, inversionistas lleguen a Argentina, por el bien nuestro y para que todos agreguemos valor, deberíamos de exigir nuestra, como derecho ciudadano, del lugar donde vivimos, exigir que haya una cierta estabilidad, porque vamos a ser sinceros, o sea, ni con Macri ni con el gobierno actual, o sea, no recuerdo, yo tengo 43 años y no recuerdo en mi vida haber tenido cierta estabilidad política en Argentina, y, o sea, eso es lo que de alguna manera me gustaría preguntarte, ¿cómo ves vos que eso se pudiera revertir? Y mi segunda pregunta sería, porque todo lo que vos explicaste, yo estuve haciendo un curso aquí en una organización que se llama Founders Institute y explicó exactamente todo el proceso que vos dijiste, y acá hay mucho en Noruega, hay mucha incentivo por parte del Estado de querer ayudar y agregar valor, sobre todo en mujeres que quieran, o sea, que quieran formar alguna empresa o organizar cualquier actividad. Entonces, ¿cómo vos ves que en Argentina se podría traer, obviamente, inversores ángeles o inversores extranjeros para que, o sea, los argentinos, obviamente, teniendo una cierta capacitación o apoyo, o sea, estoy pensando en que quizás se podría pensar paralelamente en organizaciones que pudieran dar un poco de soporte en eso para incentivar a la gente. Pero sin duda alguna creo que para que podamos salir de Argentina desde afuera y desde mi humilde opinión, creo que tenemos muchísima garra, tenemos muchísima gente muy capacitada, pero no nos tenemos esa confianza porque vemos la vaca y lloramos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees vos que podríamos a partir de ahora, con esta situación que vos crees que puede ser una situación de oportunidad, cómo podríamos ver las cosas desde otro lado? Y cuando la pregunta puntual es cómo podríamos ejecutar ciertas cosas que quizás nunca las hemos planteado para agregar valor en la sociedad a gente a que se anime no sé, a generar valor agregado, no sé, a empezar con nuevas empresas y así empezar a estimular la economía. Mira, Mariela, en primer lugar te digo, el hecho de que tengas 43 años sos joven, ¿sabes? Yo tengo 20 más que vos. Y empecé a trabajar, imagínate, a los 12 años, así que llevo como 50 años, no sé, una locura. Hay una historia, ¿no? Como dice la canción de Lito Nevia, la verdadera historia. Argentina en el año 76 debía 7.000 millones de dólares, es decir, 50 veces menos que ahora. Yo ya era jefe de finanzas, tenía 21 años, era jefe de finanzas, 20 o 21, no recuerdo, por ahí. La compañía donde yo trabajaba me becó, obviamente, toda mi carrera en UADE, en aquella época, que era una universidad privada, que costaba para el hijo de un pobre, que era yo, era inaccesible.
Y antes de eso, este país era muy distinto. Yo estoy investigando ahora sobre Alemania, ¿no? Y estoy trabajando sobre el capitalismo renano. Alemania se bancó a Hitler, y primero de eso tuvo una guerra mundial que la perdió y que lo dejó destruido, con indemnizaciones que pagar de guerra, oprimido por Francia, por Inglaterra. Después lo tuvo a Hitler, cuando empezó a levantar, tuvieron el nazismo, se cayeron de vuelta. Así que, a ver, si los alemanes no vieron destruida su autoestima, es porque no se lo creyeron, ¿no? No porque no se lo hayan querido vender los ingleses y los franceses en su momento. El problema en Argentina es que, como decía Jauretche, nosotros tenemos una clase media que cree que defender a los poderosos les hace ser más parecidos o los acerca, ¿no? Es una cosa medio Doña Florindrico, ¿no? Viste que el Chavo del Ocho tiene una protagonista que es la mamá del Kiko, el Kiko que es su amigo, y la mamá sale a la calle y le dice, vamos Kiko, no te juntes con esta chusma, y la verdad es que ella no se da cuenta que ella es la misma chusma que la gente que está despreciando. En Argentina, lamentablemente, la clase media tiene un porcentaje muy alto de Doña Florinda, de gente que cree ver en gente que no es quien ella es por proyección y no acepta el lugar donde está desde donde está. En la medida en que no tome una posición de humildad, ¿no? De saber, de conciencia, de saber dónde está, a ver por qué yo estoy aquí y qué cosas son las que fallaron, va a ser muy difícil. Yo estuve viendo en Nueva York una exposición de la decadencia argentina, que es una mentira falaz más grande que una casa, explicada por dos consultores que tienen abono en 40 empresas más importantes de Argentina, contando en el exterior lo malo que es Argentina, cómo Argentina no tiene chances y por qué y peleándose a ver quién hablaba peor de Argentina. Yo no lo puedo concebir eso, ¿no? Vos tenés economistas que son economistas porque son vendedores de informes y de conferencias y hacen lobby para una compañía, y tenés economistas como yo que se dedican a investigar, a estudiar y a decir lo que piensan, cueste lo que cueste, ¿no? Sobre todo cuando era difícil decir cosas que ahora se escuchan más fácil, ¿no? Porque este es un país donde vos vivís había mucha gente exiliada y en toda la península escandinava había mucho... Bueno, eso antes no sucedía, eso antes en Argentina era distinto. Yo llegué a trabajar en compañías donde era un honor trabajar. Eran compañías argentinas y estábamos orgullosos de trabajar en una empresa argentina, de exportar a 26 países en la compañía donde yo me inicié después del banco. Exportábamos manufactura a 26 países. El talento argentino es fenomenal. Tengo alguna impresión de disgusto frente a lo que es la clase política. Yo diría al liderazgo, no tanto a los políticos, porque si no, si me concentro en los políticos, entro en lo que entra la gente que dice esto y a mí no me gusta, ¿no? Porque, a ver, si no, si vos escuchás al economista que dicen el cáncer de Argentina son los políticos, cuanto más dicen eso, más rating tienen y más los canales los llaman, ¿no? Si no fuera la política, ¿qué sería una buena idea? ¿Tener una dictadura? No nos fue muy bien. Tuvimos muchas dictaduras nosotros, no una. Una monarquía, no sé, me lo imagino, hace 220 años que no tenemos virreinato. Así que los políticos son los que están. Tenemos una democracia muy joven. Yo voté por primera vez a los 28 años, porque antes teníamos dictaduras y no llegué a votar a los 18.
esto va a ir cambiando, pero todo lo que está relacionado con las malas prácticas tiene que ver con culturas, y malas prácticas hay en todos los países, nada más que, por ejemplo, nosotros no vivimos en Europa. O sea, nosotros no somos muy distintos los argentinos a los italianos, a los españoles, a los países meridionales de Europa. Los ciudadanos tienen otra potencialidad y han tenido muchas guerras menos. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la cultura, pero aún así yo confío en que Argentina es un reservorio del mundo. Yo creo que es lo mejor de lo mejor, Argentina. Yo tengo una visión totalmente distinta, yo pude quedarme a vivir afuera y no me elegí quedarme acá. Pero lo sufro, lo siento tanto como vos lo sentís, no tanto como vos porque vos estás afuera. Más o menos vos podés ver otras cosas y podés recrearte un poco más. Y desde afuera, bueno, tener una visión crítica, yo creo que es, no sé, yo veo muy injusto cuando, por ejemplo, acá tenemos ciudadanos de otros países que se quedan de su país. Para criticar hay que quedarse y pelearla ahí. Para criticar, ¿no? Para ser crítico, para hablar mal de... Hay que quedarse adentro del país y pelearla, como hago yo. Y estar en lugares donde no siempre estás muy cómodo, no te creas, ¿no? Yo estoy en lugares generalmente donde la gente piensa que es el lugar equivocado para que yo esté, pero yo tengo tolerancia ideológica, tolerancia política, tolerancia a una idea diferente, y me enriquece escuchar a otro, y bueno, trato de poner mi granito de arena. Te insisto, en algún momento Argentina va a pegar el quiebre, probablemente en alguna de estas crisis, en esta, si se prolongara unos meses más, creo que hay mucha gente que ha quedado expuesta. Esta crisis tiene una virtud extraordinaria, que es que salió afuera lo que estaba. Había muchas cosas que estaban ocultas y lo que estaba. En este momento en Argentina se está haciendo una investigación acerca de espionaje político y empresario y un montón de cosas, y bueno, había muchas cosas que la prensa hegemónica no reflejaba y que ahora se están viendo. Tal vez si esas cosas comienzan a quedar expuestas, los negocios lo empiecen a hacer aquellos que saben vender mejor, aquellos que saben elaborar el mejor producto, aquellos que le dan mayor satisfacción al cliente, y no aquellos que están en el medio de una licitación de parques eólicos, la compran a 15 y la venden a 30. Eso no es el empresariado. Ganar una licitación con coimas no es el empresariado. Entonces, tal vez aprendamos a establecer que lo que nosotros, no lo que yo creía, porque yo fui ejecutivo muy joven y yo vi cosas desde muy cerca, ¿no? Y no me he quedado más de 2 años como CEO de ninguna compañía porque hubo cosas donde yo no era capaz de participar. Entonces, cuando nosotros tengamos en claro que nosotros no nos parecemos a los que hacen esas cosas, y en lugar de defenderlos porque ideológicamente nos pone más cerca, o porque nos hace ver rubios y de ojos celestes, o porque son hinchas de Boca como yo, empecemos a analizar con buen criterio, después de los desastres que pasaron en Argentina, quién es quién. Yo creo que va a haber un rumbo de producción, de investigación, de estímulos a la ciencia, a la tecnología, de buscar fronteras, porque los argentinos son muy inteligentes. Si a vos te va muy bien en Noruega, por algo será. Tan mala no debe de ser si te va bien en Noruega. Entonces, si tenemos un montón de personas que les puede ir bien en países desarrollados, y yo recuerdo que con muy poquito me lucía en Chicago o en España, con una idea más o menos que se me ocurría para hacer algo, me lucía, creo que lo tenemos. La articulación de todo eso le toca a la política, no es fácil, se ha formado un sindicato político donde es muy difícil ver, aunque uno ve diferentes
partidos o diferentes expresiones ideológica y política, ver diferentes intereses desde el punto de vista personal. Pero confío, primeramente yo soy creyente y confío en Dios, pero confío en que eso en algún momento va a tener un final. Espero que no tarde mucho, pero de todos modos, cuando Argentina se decide a trabajar, peor de como habíamos quedado en el año 2001, 2002, sin embargo, Argentina a los 3 años había reestructurado su deuda y estaba creciendo al 8 al 9%, y en el 2015 Argentina tenía casi 600.000 millones de dólares de PBI, por eso entró durante el periodo anterior al del último presidente al G20, y porque tiene con qué. Argentina tiene con qué. Es la 8ª geografía del mundo, es el 2º reservorio de agua, tiene 4 climas, tiene 80% de suelo cultivable y tiene unos recursos humanos extraordinarios, como todos los que están hoy aquí en esta charla, donde algunos yo los he visto y los conozco, o han sido alumnos, y sé que hay mucho talento. Yo lo veo en mis alumnos, lo veo en los jóvenes que trato en las compañías, tenemos mucho talento. Así que con mucho talento y muchos recursos, en algún momento vamos a encontrar la sincronización. Pablo, Sí. te voy a leer una pregunta de Ignacio Rodrigo Álvarez, Sí. que se ve que no tiene micrófono. Okay. Te cuenta que tiene 25 años, está próximo a recibirse de Comercio Internacional en UADE, y con unos compañeros y colegas del año pasado tuvieron la posibilidad de iniciar un proyecto, una startup, con proyección para su inicio en el 2021, es decir, el año que viene, ¿no? Dice que la intención era comenzar a generar productos con valor agregado y está relacionado al rubro yerbatero. Sabemos que hay un instituto que financia este tipo de proyectos, pero con la pandemia no sabían si era un buen momento para presentarlo. Vos ahora lo nombraste, entonces lo que te pregunta es si este es el mejor momento para buscar un financiamiento o sería post pandemia. No, ahora mismo, porque con este tipo de gobierno la producción y el trabajo están alentados independientemente de que tienen la obligación de estimular la demanda y de estimular nuevos proyectos. También está no sé si otra vez tiene rango de ministerio porque se lo habían bajado, la Secretaría de Ciencia y Tecnología tiene unos organismos que tienen fondos para dar financiamiento a esos proyectos, y si no, que me escriba por privado, que yo tengo también amigos donde lo puedo derivar para que lo orienten. Yo no soy un experto más bien en todo lo que es startup, sino más bien que lo mío es con empresas en marcha, puede ser pequeña o mediana, pero tiene que estar en marcha, o puede ser grande, pero sí, recuerdo que hasta el 2015 por lo menos había proyectos y había fondos, estaba el FONTAR y bueno, está el Instituto, el Banco de Comercio Exterior. Este es un gobierno que seguramente va a tener características de enfoque, de estímulo a lo que sea creatividad, a lo que tenga que ver con proyectos nacionales, que tenga que ver con producción y trabajo, y no tanto con la idea de financiarización de la economía, ¿no? Así que yo yo no me dormiría, arrancaría ya mismo y averiguaría por todos lados para que, mejor cuando finalice la pandemia, yo ya esté en marcha, porque con este tipo de cambio, un proyecto de exportaciones tiene mucho potencial, ¿no? Bien, ¿alguien más? Te agradece, ¿eh? Dice buenísimo. Así que supongo que te va a contactar en privado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Mira, preguntas no hay, me parece, Muy por lo bien, menos. Entonces, Pablo, ¿por dónde te bueno, puede contactar el alumno? ¿Le doy tu dirección de eh, UADE? sí, sí, tiene correo, es etigani@uade.edu.ar. Ahí se lo estoy escribiendo por el chat. Sí, Bien, que te lo mande ahí. Él se llama sí, Ignacio Rodrigo Álvarez. Que te sí, recuerde que cómo no, estuvo en la charla. Sí, sí, estoy pensando ahora mismo en un amigo que trabaja con gente que está desarrollando proyectos y que tiene acceso, o tenía por lo menos, ahora hace unos años que no lo veo, pero tenía acceso a los créditos del Fontar y todo eso. Así Bien, que sí, le doy el nombre y lo mando para ahí. fantástico. Y por supuesto que cualquiera que necesite cualquier cosa y que yo pueda serles útil, cuenten conmigo, no solamente para orientarlos o para recomendarlos a alguna institución o entidad, sino también si necesitan una bibliografía o un paper. Y en este PowerPoint, si se lo bajan, no sé si se lo pueden bajar, pero si se lo bajan, también hay unos links a unos videos para poder repasar todo esto que estuvimos hablando, que en otras oportunidades hemos compartido en otras universidades, en otros foros. Bueno, si Así querés que me lo sí, mandás y yo se los puedo compartir por mail, no hay problema. cómo no, cómo no, Bien, cómo no. bueno, Entonces, muchísimas gracias entonces, Pablo, y gracias a todos por haber participado. Bueno, y los estaremos contactando en breve para otra charla. gracias a vos, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Pablo, gracias.